buenos días. ¿Sabía que Dios tiene sentido de humor? Mire conmigo en Amós capítulo 4, versículo 1. Si usted lea la Reina Valera 1960, tiene que entender que la región de Basán era muy fértil, con buen pasto o césped. Entonces las vacas de Basán fueron las más gordas y mimadas de todo Israel. En Texas tenemos un lugar famoso así, y las propagandas dicen que su helado es tan rico porque las vacas piensan que están en el cielo. Miramos a Amós capítulo 4, versículo 1. La Reina Valera 1960 traduce palabra por palabra del original y dice así: oíd esta palabra, vacas de Basán. La Nueva Traducción Viviente traduce el significado del original. Escúchenme ustedes, vacas gordas que viven en Samaria. Ustedes mujeres que oprimen al pobre y aplastan al necesitado y que les gritan siempre a sus esposos: ¡tráiganos otra bebida! La Reina Valera contemporánea capta bien el sentido de esto, que ordenen a sus esposos llevarles vino para embriagarse. Dios condena sus vidas de lujo maltratando a los pobres. El tema principal de Amós es: a Dios le importa la injusticia social. Hermanos y hermanas, el deseo de mi corazón para ustedes es que lleguen a tener una relación íntima con nuestro Dios. En sermones anteriores ya les había dicho que es imposible tener una amistad estrecha con Dios, excepto por invertir tiempo regularmente en la palabra de Dios, la Biblia. Tiene que ser una verdadera prioridad en su vida. Decida ahora. ¿A qué hora del día es mejor para usted? Tal vez en la mañana, antes de dormir, o mediodía cuando está por el almuerzo. ¿Cuándo lo haría? ¿Cómo puede planificar su horario para incluir unos 15 minutos, por lo menos, cada día, leyendo o escuchando un poco de la Biblia y reflexionando sobre la porción que leyó o escuchó? No es que adoramos la Biblia, sino que adoramos al verdadero Dios, quien es revelado en la Biblia. No es un nuevo rito, no es un asunto de religión, ni de ser religioso, sino es un asunto de verdaderamente conocer el Dios que existe, el Dios que se ha revelado a sí mismo por medio de la inspirada palabra de Dios. Hoy le voy a mostrar cómo usted, en su tiempo diario con Dios, leyendo la Biblia, puede llegar a conocer mejor a nuestro Dios a través de reflexionar sobre lo que Dios revela acerca de sí mismo en las páginas de las Escrituras. No requiere que usted sepa todo para beneficiarse de la lectura de la Biblia. Cualquier persona puede hacerlo. Como en la minería, requiere trabajo para sacar los diamantes o el oro, pero vale la pena. Hemos estado caminando por el libro de Amós en la Biblia. Vamos a Amós capítulo 4, versículo 13. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana, y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Cuando usted lea este versículo en su tiempo personal con Dios, es fácil notar que habla sobre quién es Dios, es decir,
unos de los rasgos característicos de Dios. Entonces, pause un momento y reflexione. ¿Qué dice? Note que dice, anuncia al hombre su pensamiento. La Reina Valera contemporánea traduce, el que nos da a conocer sus planes. La traducción en lenguaje actual dice, yo soy quien comunica sus planes a la humanidad entera. La Nueva Traducción Viviente traduce, da a conocer sus pensamientos a la humanidad. ¿Cómo nos comunica Dios sus planes y sus pensamientos? Por medio de la Biblia. La Biblia es la autorrevelación de Dios. La NBI, Nueva Versión Internacional, dice, el que revela al hombre sus designios. ¿Qué significa Dios de los ejércitos? La NTV explica, Dios de los ejércitos celestiales. Es decir, nuestro Dios Yahvé, el único Dios, es el comandante del ejército celestial de los ángeles. En Segunda de Reyes 19:35, un solo ángel en una sola noche mató a 185,000 soldados del enemigo. Piense en el poder de un ejército de miles de ángeles. Por eso, la NBI traduce Dios Todopoderoso, porque la idea es que su poder no tiene límites. Este Dios Todopoderoso es nuestro Señor y Salvador. ¡Cuán grande es Dios! Amós 4:13, otra vez, porque he aquí el que forma los montes. Dios forma las montañas. Habla aquí de la acción volcánica y los movimientos de la tierra que alza las montañas. Es Dios que controla la geografía. Piense en su mente a un niño jugando en la arena de la playa, que forma unas torres de arena usando un balde. Para nosotros, las montañas, como Cotopaxi, Chimborazo, son bien altas y difíciles a subir. Pero para Dios, son pequeñas, como las que construye el niño jugando en la arena. Dice la Biblia, y crea el viento. Cualquiera persona de ustedes ha visto en las noticias informes sobre el daño que puede hacer un fuerte viento en un tornado o huracán. Piense en lo que sabemos de cómo o de dónde viene el viento, influenciado por el calor del sol, la gravedad de la luna, áreas de alta presión y baja presión atmosférica, los fenómenos en los océanos como el niño o la niña, que afectan el corriente en chorro y muchos aspectos climáticos. Todo esto está bajo el control y está hecho por la sabiduría y el poder de Dios. Entonces, el que forma los montes y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana, y pasa sobre las alturas de la tierra. Aquí habla de la omnipresencia de Dios y su capacidad para alcanzar aún los sitios más inaccesibles para nosotros, los seres humanos limitados. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. ¡Cuán grande es nuestro Dios! Miremos juntos en Amós 5:8. Es el Señor quien creó las estrellas, las Pléyades y el Orión. Él transforma la oscuridad en luz y el día en noche. Él levanta agua de los océanos y la vierte como lluvia sobre la tierra.
El Señor es su nombre. ¿Qué es el enfoque aquí? Dios como creador. Dios hizo las estrellas. Dios hizo el sol y la tierra. Dios hizo que la tierra gire para que exista el día y la noche. ¡Cuán grande es Dios! Así se puede ver como cualquier persona, al leer su Biblia un poco cada día, puede reflexionar sobre el carácter revelado de nuestro Dios. ¡Cuán grande es Dios! Y puede crecer en su fe, puede llegar a conocer mejor a nuestro Dios. ¡Cuán grande es Dios! Yo tengo 4 títulos universitarios en las ciencias. Entonces ahora les voy a aumentar un poco nuestra reflexión sobre este asunto de Dios como creador, tomando en cuenta información que no todos saben. Pero quiero que capten la idea, que usted mismo puede poner atención a versículos acerca de quién es Dios, como los que hemos visto ya, y qué tipo de Dios tenemos. Y usted puede conocer mejor a nuestro Dios por su lectura diaria en las Escrituras. Note que la Biblia aquí afirma lo que también sabemos por la ciencia, ¿no es cierto? Es crucial comprender que la Biblia no está en conflicto con la ciencia, sino que la verdadera ciencia es nada más que una búsqueda de comprender el cómo de la obra de Dios. Dios no es solamente uno que hace milagros en contra de las leyes de la física, sino es Dios quien diseñó las leyes de la física. Es Dios, con su sabiduría, quien hizo todos los sistemas complejos del cuerpo humano, como la circulación de la sangre y la oxigenación de la hemoglobina, el ADN, los sistemas ecológicos de la naturaleza, como el ciclo de cómo las plantas consumen CO2, dióxido de carbono, y liberan oxígeno, y como nosotros consumimos el oxígeno y liberamos el CO2. Somos interdependientes con las plantas. Es un ciclo súper inteligente, un diseño divino, fascinante. La ciencia simplemente explora el cómo de estas cosas, los mecanismos por los cuales Dios hace estas cosas. Cuando habla de que Dios hace el día y la noche, está de acuerdo con los hechos científicos. Habla de día y de noche en el contexto de hablar de las estrellas, de fenómenos de astronomía. Sabemos de ciencia que el día y la noche depende en la rotación del planeta y en su eje en relación con el Sol. Aquí la Biblia habla de la evaporación, que Dios toma el agua de los océanos, la lleva en las nubes por el viento que ya hemos mencionado en Amós 4:13, donde estuvimos, y deposita esta agua por medio de la lluvia, y después la lluvia vuelve por los ríos al mar. Dios es un ingeniero ambiental. Contemple cuán grande es nuestro Dios. Mire conmigo al mismo concepto expresado en Amós 9, versículo 6. El hogar del Señor llega hasta los cielos, mientras que sus cimientos están en la tierra. Él levanta agua de los océanos y la vierte como lluvia sobre la tierra. El Señor es su nombre. La Biblia habla frecuentemente acerca del poder e inteligencia de Dios mostrado por la creación.
Desafortunadamente, muchos creyentes de hoy tienen dudas acerca de la creación debido a la enseñanza de evolución ateística en las escuelas y los colegios, muchas veces compartida por un maestro que desprecia la Biblia o el cristianismo. Pero estos escépticos solo están mostrándole un lado de la moneda. Ellos solamente muestran argumentos que parecen convincentes, pero dejan al lado los hechos que no cuadran con su teoría. Y ridiculizan la Biblia por insistir en distorsionar lo que la Biblia verdaderamente significa. Muchas veces, ellos están motivados por el anhelo de hacer que Dios no sea necesario, porque no quieren que exista un Dios a quien tendrán que rendir cuentas. Si fueran honestos, deberían reconocer que no son en realidad completamente objetivos en sus conclusiones. No quieren que Dios existe. Entonces interpretan toda la evidencia científica, empezando con su conclusión ya decidida. Una decisión que tiene que ser otra explicación por los hechos. No puede ser un Dios. Esto no es ciencia. Es un asunto de creencias que han sido formadas de antemano y de interpretar los datos de acuerdo con esta presuposición ya decidida. Esto se puede ver en la desesperación de inventar una teoría que explique las cosas sin invocar a Dios. La Biblia declara que Dios es la fuente de todo lo que existe. Si no existiera Dios, todo lo que existe llegó a existir espontáneamente de la nada, sin ninguna causa, sin ningún dirigente. Yo tuve el privilegio hace años escuchar en forma presencial a un ganador del Premio Nobel, quien declaró que la ciencia ya ha establecido que hubo un principio. El universo no es eterno. Dijo él, ahora sabemos por seguro que había un antes, un tiempo antes. ¿Antes de qué? No había un tiempo antes. Antes de este momento no existía nada. Nada. Hay que entender que el Big Bang es exactamente lo que describe la Biblia. No existía nada hasta que Dios dijo, y ¡boom! Había. Había luz, había energía, una gran explosión de energía de la nada, cuya fuente era Dios. Lo que estoy diciendo es que Dios es la causa de la creación. Hace 200 años existían teorías de generación espontánea que ya han sido completamente rechazados científicamente. La ciencia está fundada en descubrimientos de este periodo del tiempo. En los 1800, antes postularon que bacterias simplemente llegaron a existir de la nada. Pero ahora sabemos que esto nunca ocurre. Uno puede ir a una Wikipedia para ver. Por ejemplo, en 1864, el famoso científico francés Louis Pasteur ha visto que su leche es pasteurizado. Eso es un producto de la ciencia de este hombre. Louis Pasteur mostró
que los microorganismos no se formaban espontáneamente en el interior del caldo, refutando así la teoría de la generación espontánea y demostrando que todo ser vivo procede de otro ser vivo anterior. Este principio científico, que fue la base de la teoría germinal de las enfermedades y la teoría celular, significó un cambio conceptual sobre los seres vivos y era el inicio de la microbiología moderna. En el ámbito de la cirugía, por ejemplo, la palabra estéril significa que no hay ningún virus ni bacteria en la superficie ni en el interior del objeto esterilizado. Si una persona utiliza una autoclave, que es una máquina que sirve para esterilizar un instrumento quirúrgico, el instrumento va a quedar estéril en su envoltura hasta que se contamine por romper la envoltura. Nunca va a aparecer una bacteria adentro de esta envoltura. Si está bien sellado y ya está esterilizado, nunca va a aparecer algo de la nada. Esto es solamente un hecho científico conocido por todos los cirujanos. Por eso tenemos confianza en el quirófano. De verdad es una locura pensar que el universo que no existía podría crearse a sí mismo de la nada. No estamos hablando de aminoácidos. No existía nada. No, ni aún aire, ni aún luz. Nada. Es imposible que el universo podría crearse a sí mismo de la nada sin un dirigente inteligente, sin una fuente que es Dios. Voy a compartir desde este libro el caso del Creador. No importa el capítulo, páginas 120 y 121. Dice, las cosas no saltan a la existencia de repente, sin causa, de la nada. Verás, la idea de que las cosas pueden llegar a existir de la nada, sin causa aparente, es peor que la magia. Por lo menos, cuando un mago saca un conejo de un sombrero, por lo menos hay un mago y un sombrero. Pero en el ateísmo, el universo salta a la existencia de la nada sin ninguna explicación. Yo pienso que una vez que la gente entiende el concepto de la nada absoluta, es sencillamente obvio para ellos que si algo tiene un principio, no pudo saltar a la existencia de la nada, sino que tuvo que tener una razón que lo provocara. Este es un principio que es confirmado de continuo y nunca falsificado. Nunca. Nunca vemos que las cosas empiezan a existir sin causa, de la nada. Nadie se preocupa de cuando está fuera de la casa trabajando en otro lado que un caballo empiece a existir en su sala sin una causa de la nada ensuciando la alfombra. No nos preocupamos por estas cosas porque nunca suceden. Así es un principio que está constantemente verificado por la ciencia. No es posible que el universo saltó a la existencia de la nada. Hay que escuchar bien. Nadie está diciendo que en la creación del mundo
todo llegó a ser en este momento exactamente como vemos las cosas hoy en día. Nadie está diciendo que Noé tenía 2 perros de raza Golden y 2 pastores alemanes y 2 perros de cada raza que tenemos hoy en día. Es obvio que las mutaciones genéticas ocurren. Es obvio que uno puede criar o engendrar o producir una raza de perros, por ejemplo, para cazar, perro salchicho, por seleccionar unas diferencias genéticas. Pero un perro nunca se convierte en una cabra. Hay variaciones entre tipos, pero el tipo sigue siendo el tipo. Hay muchos tipos de gatos, leones, tigres, muchos tipos, pero nunca va a convertirse un gato en un mono. No pasa. Mantenga su dedo en Amós y mire conmigo en Salmos 104, versículos 6 hasta 9, que habla del diluvio de Noé. Dice así, hablando a Dios: vestiste a la tierra con torrentes de agua, agua que cubrió aún a las montañas. A tu orden, Dios, el agua huyó. Al sonido de tu trueno, salió corriendo. Obviamente es poesía aquí. Las montañas se elevaron. Las montañas se elevaron y los valles se hundieron hasta el nivel que tú decretaste. Después, fijaste un límite para los mares, para que nunca más cubrieran la tierra. Chimborazo, Cotopaxi, Everest no fueron tan altos como ahora, ni era el Gran Cañón tan profundo antes del diluvio. Eso explica por qué unos científicos hoy en día dicen que no hay suficiente agua para cubrir todas las montañas. Tenemos que entender que las diferencias han aumentado después del diluvio de Noé. Así declara la Biblia en este versículo de Salmos. ¿Sí? La Biblia es completamente verdadera cuando interpretamos la Biblia según lo que Dios quería decir. Cuando entendemos la Biblia correctamente, podemos ver que no contiene errores. Si encontramos algo que parece un error, es nosotros que estamos equivocados. Estamos mal interpretando. No estamos comprendiendo lo que quiere decir el original. Nunca se debe forzar la Biblia a decir algo que no sea el significado que Dios quería. Usted y yo no tenemos que estar avergonzados por creer en la palabra de Dios. La Biblia siempre dice la verdad. Para mí, como un médico científico, observar la complejidad del cuerpo humano, el diseño tan fino del universo, es uno de los argumentos más fuertes que comprueban la existencia de Dios en la Biblia. Leí un excelente libro, Nunca por casualidad, escrito por un científico que no es cristiano, que describió en su libro paso por paso cómo es imposible, según las leyes de probabilidad, que toda la complejidad que existe hoy llegó a ser así simplemente por casualidad, al azar, sin guía, sin dirigente. Es completamente imposible. Estas historias que voy a leer ahora van a ayudarle a comprender este punto. Voy a leer. La existencia de nuestro mundo y de la humanidad desafía todos los cálculos matemáticos de posibilidades.
Esto me fue recalcado hace muchos años cuando hallé una ilustración de un connotado científico. Según recuerdo, él era presidente de la Academia de Ciencias de Nueva York. Decía algo como esto: digamos que tengo 10 centavos y marco cada uno con un número, desde 1 hasta 10. Luego coloco las 10 monedas en su bolsillo. Le pido que sacuda bien el bolsillo para que las monedas ya no estén en ningún orden. ¿Qué probabilidades tendría de meter la mano y sacar el centavo número 1? La probabilidad de eso es 1 en 10. Digamos que pongo el centavo de nuevo en su bolsillo. Otra vez hay 10 centavos numerados y sacuda bien, ¿sí? Luego vuelvo a meter la mano y saco el centavo número 2. La probabilidad de eso es 1 en 100. Es decir, 99 veces de 100 no va a pasar esto. 1 y la segunda. Poniendo de nuevo el centavo, si metiera de nuevo la mano y sacara el centavo número 3, mis probabilidades serían de 1 en 1000. 1 en 1000. Si continuara haciendo lo mismo en orden sucesivo hasta el centavo número 9, ¿sabe cuál sería la probabilidad de sacar el 10? 1 en 10,000 millones. 1 en 10,000 millones. Si lograra hacer esto, usted diría: el juego estuvo arreglado. Mi respuesta es: tiene razón. Y así lo mismo con la creación. Otro ejemplo. Salga conmigo para mentalmente dar una caminata. Quiero que veamos juntos algunos carros. Si es posible, busquemos uno nuevo. Mientras usted está allí admirando la belleza de este automóvil, imaginemos que yo le digo en forma muy calma: ¿cómo sabes? Hay algunos que piensan que este carro es resultado de un diseño de alguien, pero yo sé mejor. Déjame decirle lo que realmente pasó. Hace muchos siglos, todo este hierro, vidrio, caucho, plástico, tela, cuero y alambres salieron de la tierra. Es más, cada sustancia se moldeó en varias formas y tamaños, y salieron agujeros en los lugares apropiados. Y la tapicería empezó a tejerse por sí mismo. Después de un tiempo aparecieron roscas en los pernos y tuercas que, por sorprendente que parezca, cada perno halló tuercas con la misma rosca. Gradualmente se unieron y se apretaron firmemente en su lugar. Un poco más tarde, vidrios de la forma correcta se pegaron entre sí en el lugar propicio. ¿Y ve estas llantas? Se hicieron redondas con el correr de los años. Hallaron por sí solas ruedas de metal de tamaño apropiado, y por casualidad se enllantaron y de alguna manera se llenaron de aire. Entonces esta cosa empezó a moverse por la calle. Entonces un día, hace muchos años, siglos, algunos que pasaban por allí hallaron a este vehículo sentado bajo un árbol, y uno de ellos lo miró y pensó: ¡qué asombroso! Pienso que lo voy a llamar automóvil. Pero hay más. Estos pequeños automóviles tienen una manera asombrosa de multiplicarse en la tierra. Y usted puede ver qué locura es esto, ¿no? Pero el diseño del ser humano, microscópicamente, molecular, a nivel molecular, es tan complejo, aún mucho más complejo que un carro. Y la probabilidad que va a asemblar, va
hacerse a sí mismo al azar sin causa, es una locura. Lee Strobel, este autor de este libro, era un ateo y un ganador de premios como jornalista, uno que es reportero, investigador. Dijo él, para continuar en el ateísmo, necesitaría creer que nada produce todo, que la ausencia de vida produce vida, que la aleatoriedad produce ajuste fino, que el caos produce información, la inconsciencia produce conciencia y la no razón produce razón. Simplemente no tenía tanta fe. La verdad es que somos responsables a la vista de Dios, el Dios que existe, el Dios que se revela por la Biblia. No podemos escapar al juicio de Dios simplemente porque no queremos que Él exista. Tendremos que rendir cuentas delante de Dios y somos responsables de actuar como personas agradecidas por las bendiciones que ya hemos recibido de la mano de Dios. A Dios le importa la injusticia social. Si usted nunca ha puesto su fe únicamente en Cristo Jesús por la salvación, usted puede hacerlo ahora mismo. Allí en silencio, orando a Dios en su corazón. Dios quien escucha cada pensamiento. Pídele perdón por sus pecados por medio de lo que hizo Jesucristo por usted y por mí en la cruz, tomando su castigo. Abre su corazón. Pídele a Dios que entre. Crea en Jesús con toda su alma, con todo su ser, con todo corazón. Quisiera concluir pensando en el coro famoso del himno, cuán grande es Dios. Amén.